Hola, mi nombre es Jason y esto es MetaIngenium y hoy vamos a hablar de la historia de la electricidad parte 2. En el primer video estuvimos hablando de la electricidad a lo largo del tiempo, pero lo hicimos de una forma muy superficial. Ahora lo vamos a hacer de una forma más precisa. Si no viste este video, te invito a que veas este enlace y si eres nuevo en este canal, te invito para que le des clic acá y te suscribas y actives la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Bueno, vamos a hablar de la historia de la electricidad, la segunda parte. Se ha jugado con el fenómeno de la electricidad estática desde la antigüedad. Los griegos denominaban a la sustancia de resina fósil utilizada comúnmente para demostrar los efectos de la electricidad estática como electrón, también conocida como ámbar. Se dieron cuenta que esta piedra, al acercarla a algunos pedazos de papel, se atraían y empezaron ellos a preguntarse qué es lo que sucede con esta piedra. Sin embargo, no se realizó un estudio formal de la materia hasta que en el año 1600 William Hilbert investigó el fenómeno. En los años siguientes, individuos como Otto von Guericke construyó la primera máquina para generar grandes cantidades de carga. Y Stephen Gray fue capaz de transmitir carga eléctrica a largas distancias utilizando hilos de seda. Estos continuaron la investigación de carga electrostática. Años después, Charles Duffy demostró que las cargas se atraen o se repelen. Esto lo llevó a pensar que existen dos tipos de cargas, teoría que aceptamos hoy como las cargas positivas y las negativas. Muchas personas también creen que el verdadero comienzo de la electrónica reside en los trabajos de Peter van Musschenbroek y Benjamin Franklin, pero vamos a analizar claramente qué fue lo que hicieron ellos y quiénes más estuvieron en estos descubrimientos. En el año 1745, van Musschenbroek presentó la jarra de Leyden, un elemento para el almacenamiento de carga eléctrica, conocido como el primer capacitor, y demostró el choque eléctrico y, por tanto, el poder de esta nueva forma de energía. Franklin empleó la jarra de Leyden que había hecho Musschenbroek casi 7 años después para determinar que los relámpagos no son más que descargas eléctricas y se extendió sobre otras teorías importantes que incluyen la definición de los dos tipos de carga conocidas como positiva y negativa. A partir de este punto, nuevos descubrimientos y teorías empezaron a presentarse a mayor velocidad conforme creció el número de individuos que se dedicaron a investigar sobre el área. En el año 1784, Charles Coulomb demostró en París que la fuerza entre cargas se encuentra en relación a la inversa del cuadrado de la distancia entre ellas. En el año 1791, Luigi Galvani, profesor de anatomía de la Universidad de Bolonia en Italia, efectuó experimentos sobre los efectos de la electricidad en nervios y músculos de animales. La primera celda voltaica, junto con su capacidad para producir electricidad mediante la acción química de un metal disolviéndose en ácido, fue desarrollada por otro italiano llamado Alessandro Volta en el año 1799. La fiebre activada en el campo eléctrico prosiguió a principios del siglo XIX con Hans Christian Ørsted, profesor de física sueco, al anunciar en el año 1820 una relación entre el magnetismo y la electricidad, que sirvió como fundamento para la teoría de electromagnetismo que hoy conocemos. En el mismo año, un físico francés, conocido como André Ampère, demostró que existen efectos magnéticos alrededor de todo conductor portador de corriente, y que estos conductores portadores de corriente pueden atraerse y repelerse entre sí tal como lo hacen los imanes. En el periodo entre el 1826 y el 1827, un físico alemán, George Ohm, presentó una importante interrelación entre el potencial, la corriente y la resistencia, conociéndose esto como la ley de Ohm, que dice que la relación entre el potencial y la corriente es igual a la resistencia. Luego, en el año 1831, un físico inglés conocido como Michael Faraday demostró su teoría de la inducción electromagnética.
en la que decía que una corriente variable dentro de una bobina podía inducir una corriente variable en otra bobina, así no estuviesen conectadas entre sí. Faraday realizó un amplio trabajo adicional sobre un dispositivo de almacenamiento que denominó condensador, el que ya habíamos hablado que llamábamos capacitor. Él presentó la idea de añadir un dieléctrico en medio de las capas, porque el capacitor estaba formado de dos capas, se le aplicaba un potencial y él ahí retenía energía, pero él dijo que se podría poner un dieléctrico entre ellos y aumentar la capacidad de almacenamiento de energía del capacitor. James Clerk Maxwell, profesor escocés de filosofía natural, realizó amplios análisis matemáticos para desarrollar lo que actualmente conocemos como las ecuaciones de Maxwell, las que respaldan los esfuerzos de Faraday por asociar los efectos eléctricos y magnéticos entre sí. Maxwell también desarrolló la teoría electromagnética de la luz en el año 1862, la cual, entre otras cosas, revela que las ondas electromagnéticas viajan por el aire a la velocidad de la luz, es decir, 300.000 kilómetros por segundo. En el año 1888, un físico alemán llamado Henry Rudolf Hertz, mediante experimentos con ondas electromagnéticas de baja frecuencia, microondas, consolidó las predicciones y ecuaciones de Maxwell. Y a mediados del siglo XIX, el profesor Gustav Robert Kirchhoff presentó una serie de leyes acerca de los voltajes, las corrientes y que se encuentran relacionadas entre ellas, y esto se hizo para grandes aplicaciones prácticas en todo nivel y área de este campo de la electricidad. En el año 1895, mire que culminando el siglo XIX, otro físico alemán, Wilhelm Röntgen, descubrió las ondas electromagnéticas de alta frecuencia que hoy conocemos como rayos X. Se terminó el siglo XIX y ya se habían establecido un número importante de ecuaciones, leyes y relaciones fundamentales y varios campos de estudio que incluyen la electrónica, la generación de energía y los aparatos de cálculo comenzaron a desarrollarse en serio. Ahora vamos a ver en los siguientes videos la era de la electrónica, que ya es en el siglo XX. El inicio de la radio, el inicio de la televisión, el inicio de los computadores. También en el siguiente video vamos a estar hablando de la era del estado sólido, el inicio del transistor y de los circuitos integrados. No te los pierdas. Ya le diste like, ahora suscríbete. Dale aquí en el botón rojo. Y nos vemos en la próxima. Muchas gracias por ver estos videos.